¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra nos da un lugar, un hogar, las costumbres y la lengua, el origen y el futuro, las raíces y el alimento. La tierra tira, la tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profértil, vida para nuestra tierra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos aquí una nueva edición de Chakra TV Noticias. Recuerden que pueden seguirnos todo el día, todos los días, a través de la plataforma de medios agropecuarios Chakra. Comenzamos con los primeros temas. La cosecha nacional de soja se eleva al 96,6% del área apta. Luego de un avance intersemanal de 5,2 puntos, la cosecha nacional de soja se eleva al 96,6% del área apta, informando un rinde medio nacional de 26 quintales,9 por hectárea. La producción acumulada alcanza las 42,4 millones de toneladas. En su reporte semanal, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires explica que aún resta por cosechar poco menos de 550.000 hectáreas en todo el área agrícola, unas 116.000 correspondientes a cuadros de primera, con más de un 48% de esa superficie concentrada sobre el extremo norte del país, y más de 430.000 hectáreas de soja de segunda, con un 61,5% del área concentrada sobre el centro y sur de Buenos Aires y La Pampa. Una hectárea de uva genera 5,6 veces más de dólares que una de soja. Así lo indican datos relevados por el Observatorio Vitivinícola Argentino. Una hectárea de uva genera 5,6 veces más de dólares que una soja, y 100 hectáreas cultivadas con vid les dan empleo a 72 personas, frente a solo 2 que trabajan con la oleaginosa. Se trata del complejo agroalimentario exportador que más valor agregado y empleo genera. Así lo certifican los datos oficiales al 2020 de los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura, Ganadería y Pesca y el INB, relevados por el Observatorio Vitivinícola Argentino, unidad ejecutora de la COVIAR, gestionada por la Bolsa de Comercio de Mendoza. Allí puede observarse que una hectárea de viñedo genera más dólares por exportaciones y más empleo que cualquier otro producto agrícola en la Argentina. Se trata de un aporte clave para medir el impacto real que tiene la vitivinicultura sobre las economías regionales del país. Según estos datos, y con relación a la generación de divisas, una hectárea cultivada con uva genera exportaciones promedio por $4.800. Esto es casi el doble de lo que exporta una hectárea de maní, $2.680, y representa 5,6 veces más que lo que se exporta por soja por hectárea, equivalente a $857. Campo Limpio suma 2 nuevos centros de almacenamiento transitorio en la provincia de Buenos Aires. La entidad que desarrolla e implementa un sistema de gestión integral para la recuperación de envases vacíos fitosanitarios inaugura 2 nuevos centros de almacenamiento transitorio en las localidades de Pigüé y Pedro Luro. El compromiso es cuidar el medio ambiente y expandir la correcta gestión de los envases para mayor beneficio de todos. El nuevo CAT Pedro Luro se incorpora al sistema de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios de Campo Limpio y se encuentra ubicado en Pablo Pascual, Ruta Nacional 3, kilómetro 801. Y el segundo se inaugura en Pigüé, ubicado en Pago Limpio. Campo Limpio ya recibe envases en 18 CAT en la provincia de Buenos Aires, 4 en La Pampa, 5 en Salta, 2 en la provincia de Tucumán y 1 en Corrientes. El sistema de gestión cuenta también con campañas de recepción itinerante, ubicaciones en las que no hay CAT, una app para certificar la recepción de los envases vacíos integrados por los productores en el CAT y la capacitación al personal y otros públicos vinculados al sistema. Y les contamos ahora lo que va a suceder con el tiempo en el país y sobre todo vinculado a la cuestión agrícola en el siguiente informe, Agroclima.
Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Acá vemos el mapa que dice reanálisis VHS, que es balance hidrológico seriado, año 2021, perdonen que no hay ñ, en el inglés, mes 4, que fue abril. Después el mes que se soltó el clima. En general, abril se suelta el clima. Sobre todo cuando hay niña que viene la sequía, abril tiende a llover bien. En los niños se suelta pero para arriba, son los meses de inundación. Bueno, si vemos aquí arriba a la izquierda, que es la lluvia, vemos esos focos celestes en La Pampa, Buenos Aires, este de Córdoba, llovió bien en el Chaco, en casi todo el Paraguay. La temperatura, abajo a la izquierda, todo moderada, abril, no fue un mes muy caluroso. ¿Y qué pasó con el balance hídrico? Mucho de lo que estaba rojo, amarillo, que sequía, se nos puso verde, y hasta azulcito, algún poco de excesos. No del todo, no fue una mejoría de esas, pero mejoró bastante el área agrícola. También en Uruguay, mejoró en Paraguay, siguió bastante seco abril de Brasil, ¿verdad? Sobre todo en la alta cuenca del Paraná, y también en la del Paraguay, por eso el río sigue bajo. Si ahora vamos a mayo, que lo estamos transitando, ya es pronóstico el mes de mayo, el mes 5. Y bueno, estamos viendo que en mayo ya se cortó un poco la lluvia. Tenemos constante entrada de aire húmedo, pero no lluvia, porque como es aire húmedo fresco, está estable. Entonces nos da un clima que nos parece caluroso porque es muy húmedo, muy pesado, pero es estable. Refrescó bastante la temperatura media, que la tenemos abajo a la izquierda, aunque no da la impresión de ser muy frío porque es húmedo. Y la humedad a la derecha se mantiene, porque bajó la temperatura, tenemos buena humedad, se mantiene, pero ya se ve que mucho de lo que era verde ya es amarillo, que ya falta un poquito de agua. Sigue Brasil bastante seco, aunque mejoró un poco la situación en el Plan Alto. Y bueno, y si nos vamos ya al último mes del otoño, junio, y bueno, acá junio vemos, si vemos arriba a la izquierda, que es la lluvia, ¿dónde vemos azules, celestes? Y en el trópico, en Paraguay, en el sur de Brasil, el norte de Corrientes, Misiones, Río Grande do Sul. Ya Uruguay está en naranja, que le bajó la lluvia, Argentina está en amarillo, que le bajó mucho la lluvia. Por suerte para Argentina, abajo a la izquierda las temperaturas son verdes, son temperaturas muy moderadas, casi frescas, entonces no se pierde mucha humedad. Ahora vayamos a la imagen de la derecha. Y bueno, vemos que mejora la humedad en el sur de Brasil, la región oriental del Paraguay, ¿verdad? Hasta la región occidental del Paraguay, se mantiene en el NOA, se mantiene en Buenos Aires el verde, en La Pampa, pero ya empieza a haber rojos, ¿dónde? San Luis, Córdoba, Santiago del Estero. Baja la humedad. Por eso en el lanzamiento de la FINA dijimos es muy importante evitar que esto pase, manejar el agua, evitar que se la lleven las malezas, hacer un buen manejo del agua. Porque es un otoño, podríamos decir, entre regular y bueno, pero no muy bueno, no excelente. Bueno, sí, para terminar de recoger la cosecha, aunque hay constante paso de mal tiempo, que no llueve, pero humedece, ¿verdad? Pero dentro de todo podríamos decir una situación manejable. Nos vamos ahora a la información internacional. Esta es una noticia curiosa. Fíjense en las imágenes cómo un kayakista arrea literalmente vacas que están afectadas por la inundación en esa zona. Era la solución, era la única. Había mucho viento, en bote no iban a poder entrar. Así que por lo mismo agarré mi kayak y era la única oportunidad que había para poder sacar esos animalitos del agua. Fue en pleno temporal que este grupo de vacunos quedó atrapado en medio de esta laguna natural
Peligraban los más jóvenes hasta que un kayakista, sin pensarlo demasiado, se lanzó a nada menos que a arriarlos hasta la orilla. Fue lo mejor, pues, ver su carita de agradecimiento de la señora, sobre todo. Fue muy bonito verla. Eso es lo que más me llenó, digamos. Impresionados los dueños de los animales, quienes ni siquiera en bote pudieron guiarlos a un lugar seguro. Conmovedor video con miles de visitas en las redes sociales. Y nosotros echamos una metida con el bote, con él, filmó un video. Yeah. En el bote, pero el bote muy pesado, nos fuimos capaz, lo pescó el viento de allí para acá, hasta allí. Ya nos fuimos capaz de meter más para adentro. Págale al hombre, muy buena voluntad. Yo no tengo redes sociales, pero me comentaban de muchos lados, de gente que me conoce, que yo estaba saliendo por todos lados y yo no la podía creer como tanto. Incluso te quisieron pagar. Sí, pero no era la idea. Claro. La idea era ayudar, no sacar provecho de lo que se estaba haciendo. Para los miles que vieron estas imágenes, es cierto, llama la atención, pero más que eso, deja un precedente de buena voluntad en la zona. Intentamos de meterlo de a caballo y el agua le llegaba arriba de la montura del caballo, entonces lo hizo muy difícil y ahí acudimos acá con Miguel Contreras a don Óscar Muñoz. Entonces el hombre encantado dijo, yo los ayudo, ningún problema. Historias como la de estos vecinos que no dudaron en ir al rescate de este perrito en medio de una inundación de Tolten, la comuna más afectada por el temporal en la Araucanía. En medio de los complejos días de lluvias en el sur hay imágenes como estas, ejemplos de solidaridad que no debieran impresionarnos, pero que en estos tiempos son dignos de destacar. Seguimos con más información, en este caso para contarte que están poniendo a punto un nuevo buque pesquero allí en Tandano. Este nuevo buque que se incorpora a más de 20 buques que tiene esta empresa que opera en el mar argentino. Hemos apreciado los avances tecnológicos que la misma tiene, la capacidad de pesca, la capacidad de precisión para que se haga una pesca con criterio sostenible, a la vez de generar trabajo y de generar divisas para nuestro país, y que augura un futuro más que promisorio para hacer un aprovechamiento sostenible de nuestros mares. Es un buque que llega en el marco de una inversión que realiza esta empresa para pescar langostino, para producirlo y para exportarlo desde el país. Es una inversión que da cuenta de la salud de nuestro caladero, de que tenemos un caladero en óptimas condiciones. Este año estamos iniciando la zafra de langostino en estos días, ya ha comenzado hace 3 días. Y precisamente la empresa tuvo la deferencia de invitarnos a conocerlo y vimos con gran satisfacción cómo estas inversiones siguen llegando al país y que nos vienen muy bien para seguir produciendo, para seguir trabajando, para seguir generando alimentos y para seguir exportando. Que hoy contamos nosotros con la posibilidad de generar muchos puestos de trabajo y bueno, y el ministro pudo comprobar realmente cada uno de los metros cuadrados de sus 34 hectáreas y de esa manera tener una visión general de lo que podemos hacer en la Argentina si nos ponemos todos juntos a trabajar. Vemos que Argentina sigue siendo un espacio que atrae a las inversiones productivas, que generan trabajo y que generan recursos para nuestro país. Cambiamos de tema, nos vamos hacia la provincia de Corrientes porque allí están avanzando las obras de repavimentación y también de puesta de ripio en la ruta provincial número 7 y también en los caminos rurales. Sí, es un tramo de 14 kilómetros de la ruta provincial 7, que es el acceso fundamental a la localidad de Erlisca. En segundo tramo, el primero ya se había inaugurado hace un par de años, que es el que la une con la ruta 5, en este caso es de Erlisca avanzamos hacia la ruta 4, y también está dentro de los planes poder terminar otros caminos vecinales y rurales que permiten acceso a parajes vecinos.
En este sentido, es un elemento fundamental de vinculación con los vecinos, con los productores, ¿no? Exacto, no solo con los productores que pueden sacar su producción, sino que es el acceso para, en este caso, una localidad como Arlisca, la vinculación con otros parajes, que son varios acá por la zona, es una zona con bastante población rural y que el camino es fundamental para que tengan acceso a todos los servicios, salud, educación y también, por supuesto, el acceso a la Ruta 5. El compromiso de seguir trabajando en otro tramo más que de acuerdo al pedido de los vecinos y un poco también la consigna que dejaba el gobernador. Sí, acá había otro en Rincón de Navarro, en realidad ya está en obra un tramo, lo que ocurre es que hay algunos lugares donde tenemos algunas limitaciones en los caminos vecinales por la cuestión de la propiedad y los derechos de servidumbre. Vamos a avanzar en ese sentido. Volvemos a la órbita internacional y este es un informe de Canal Pro acerca de cómo está afectando la pandemia a Uruguay. El escenario previo a la pandemia en Uruguay ya estaba mostrando algunas dificultades de la economía, siempre, digamos, haciendo la salvedad o poniendo el contexto de que Uruguay tuvo un gran crecimiento con un aumento del ingreso promedio de las personas en el recordado ciclo de gran expansión que se dio, digamos, desde el año 2006, 2007 hasta el 2014. Allí Uruguay acumuló un crecimiento a varios niveles en el sector productivo, con el sector forestal, la agricultura, la lechería, la ganadería en menor medida, pero también hubo también muchas inversiones a nivel de la energía, sector comercial, hotelería, todo fundamentado en una muy fuerte demanda externa y también regional, con precios que realmente, una vez superada la crisis de 2008-2009 particularmente, llegaron a niveles récord. Pero eso cambió en 2014, los precios bajaron, y el Uruguay configuró allí un Estado con muchos compromisos desde el punto de vista social, que, bueno, siguió con una cierta inercia en cuanto al gasto, y eso llevó a que, bueno, el déficit fiscal fuera creciendo y la economía empezó a mostrar algunos síntomas de menor crecimiento, ¿verdad? De hecho, entre 2016 hasta el 2019, la tasa de crecimiento anual no superó el 1%, es decir, prácticamente como que el PBI quedó estancado en un nivel sin mayor crecimiento. Y bueno, eso se debió a problemas de competitividad, de costos, limitaciones de la inserción comercial que tiene el Uruguay. Cuando irrumpe la pandemia, evidentemente que el escenario cambia y hay que atender lo más urgente. Se optó por algunas restricciones de movilidad, por supuesto, y en el año 2020 la verdad que Uruguay tuvo mucho éxito en el control. Claro, es un país relativamente chico, tiene ciertas facilidades para manejarse, más allá de que la frontera con Brasil generó algunos problemas. Ya en este año 2021 tuvimos lo que para nosotros fue una primera oleada del virus, con complicaciones muy serias a partir de febrero, pero sobre todo marzo y abril, que fue un mes muy malo, y sigue allí planteado un escenario bastante difícil. Para responder entonces tu pregunta, el Uruguay ya venía con algunas dificultades, y por supuesto que la pandemia, que es todo un caso aparte, agudiza muchos problemas. Esperemos que eso se pueda superar para volver a atender a aquellos problemas que eran previos, ¿verdad? Y ahora, en gran parte de ese 2020, en donde la urgencia y la mirada estaba puesta en lo sanitario, ¿cómo se fue desenvolviendo la economía? Porque también hubo restricciones de circulación, hubo que cerrar locales, incluso servicios principalmente, diversión, que son los sectores que más se vieron afectados, ¿verdad? Tal vez los esenciales como farmacia y alimentación no, pero el otro sector se vio muy afectado. ¿Y esto cuánto peso tuvo en todo lo que representa para Uruguay? Bueno, tal cual lo estás describiendo, el Uruguay tuvo una caída del PBI en el año 2020 de casi 6%, muy fuerte, debido particularmente a esos sectores que tú nombrabas, ¿verdad? Hubo una caída en el movimiento comercial y un golpe muy duro a nivel del turismo. Ya en realidad la temporada del verano 2020, que todavía no había tenido el coronavirus, pero fue una temporada más bien floja.
Y cuando llega el virus, efectivamente hubo un frenazo y una frenada muy, muy fuerte de la economía por decisión del gobierno, por un periodo relativamente corto, para luego retomar actividad en el sector, de la construcción, que tuvo una parada corta. La verdad que las industrias en general lograron sostenerse y el sector agropecuario también, y eso fue muy importante. En Uruguay, por ejemplo, se está desarrollando la segunda planta de UPM, la planta de celulosa, que es una inversión muy importante, y las obras tuvieron retraso, pero bastante acotados. Con otros proyectos podemos hablar de lo mismo. Es decir, una economía que sufrió un durísimo golpe, aunque algunos sectores lograron sostenerse, construcción y agro particularmente. Ahora, claro, esos sectores son solo una parte, si bien son muy importantes. El sector comercial tuvo una reducción muy fuerte en sus ingresos, el sector del turismo, gastronomía, entretenimiento, como tú mencionabas, y eso fue en buena medida lo que causó la caída. En los últimos meses se está vislumbrando un escenario que se mantiene, en el sentido de que hay sectores como la construcción, que incluso han sumado más proyectos y se van desplegando, no con un crecimiento notorio, pero por lo menos se sostienen. En el caso del agro ahora se están recibiendo unos precios internacionales que son bastante más alentadores. Y tú hablabas de a nivel gastronómico. A muchos niveles la pandemia, y seguramente en Paraguay pasó algo parecido, aceleró un proceso de cambio tecnológico que ya se venía esbozando en cuanto a derivar muchas actividades a las plataformas online. Y claro, con la aparición del virus, las comidas a domicilio, el delivery, todo lo que es el comercio online fue particularmente estimulado. Las empresas que no estaban del todo adaptadas a esto, o que venían recién tomando un camino por ese lado, obviamente que se vieron afectadas. Algunas pudieron acelerar el proceso para captar esa oportunidad, pero no ha sido fácil para todos. De manera que estamos con una economía que está intentando retomar con lentitud el crecimiento y con una actividad muy despareja. Sectores que han logrado sostenerse y pueden llegar a crecer, pero otros que permanecen muy golpeados. Y además de esas medidas sanitarias que tuvieron que tomar no solamente el gobierno uruguayo, sino los gobiernos del mundo entero, en el caso de Uruguay, ¿se tomaron medidas económicas y financieras excepcionales o no fue necesario que las autoridades recurran a eso? Por ejemplo, aquí tuvimos el sector financiero que en conjunto, tanto la banca privada como la banca pública, pospuso vencimientos de deudas. ¿Ese tipo de medidas se tomaron en Uruguay? Se tomaron, Omar, es así. A nivel de lo que es el sector financiero, se instrumentó una ampliación del sistema de garantías, que yo diría que tuvo un cierto impacto, tal vez no muy profundo, pero se mostró que allí podía haber una ayuda. Y diría que a eso se agregó ya este año, que está resultando más complicado, porque claro, la pandemia tuvo esta oleada y las empresas ya venían castigadas del año pasado. Bueno, la banca pública y otros bancos han optado por postergar compromisos. El propio Banco Central ha extendido el criterio de no llevar a previsiones los créditos que se reperfilan. Entonces eso ha permitido que los bancos reperfilen sin que los clientes pierdan categoría. Y yo diría que a nivel financiero se está trabajando bien. Incluso la tasa de interés del Banco Central se ha llevado al 4,5% anual, la tasa anual a un día, para darle liquidez, para darle oxígeno a una economía que está golpeada. Claro que eso no es suficiente si hay, por ejemplo, un hotel que la demanda le cayó un 70%, o un restaurante que está facturando la mitad o menos. Por mejores condiciones financieras que tenga, va a tener un problema serio con su economía y su empresa, y eso está particularmente difícil. Se han exonerado algunos impuestos, algunos aportes, pero son paliativos, no son soluciones de fondo. Y bueno, hay un cierto nivel de empresas que va quedando por el camino, y lo cual es muy, muy complicado. A nivel personal, de las familias y las personas, también el Uruguay tiene un buen sistema de cobertura, de seguro de paro, de seguro de enfermedad, asignaciones familiares. Lo más complicado son los sectores que, si bien son minoritarios,
son unos cuantos miles de personas que han trabajado en la informalidad y no tienen acceso a esos beneficios justamente por esa condición. Y bueno, allí se está buscando por parte del gobierno ayudar, siempre con la condición, y esto va por mi parte, de que bueno, tampoco quede como que se ayuda de todas maneras a la persona que no aporta. La idea es mantener el objetivo de formalizar lo mejor o lo más posible la economía para que la cobertura sea automática y regular y formal a las personas que lo necesitan, ¿verdad? Y en materia de desempleo, ¿cómo están actualmente, Nicolás? Obviamente estos parámetros que se manejan como normales de acuerdo al nivel de población, en la edad en que el ciudadano está en etapa de producir, pero igualmente se pierden fuentes de trabajo por todo lo que estuvimos conversando, ¿verdad? Es así, yo te respondería partiendo del tema del empleo, porque en definitiva la tasa de desempleo es una derivación de la diferencia entre la gente que busca trabajo y el empleo que hay. El empleo ha estado afectado, el Uruguay ya venía con un proceso de caída, después de haber llegado un boom de casi 1.700.000 personas trabajando, perdió entre 50 y 60.000 empleos, pero esto antes de la pandemia. Cuando ingresamos a la pandemia ya el mercado laboral estaba afectado, pero claro, tuvo una baja drástica. Igual a partir de mediados del año anterior, del año 2020, empezó una paulatina recuperación, pero no ha logrado alcanzar el 1.600.000 personas, es decir, que sigue abajo unas 50.000, unas 40.000. Los datos todavía son aproximados, pero claro, hay mucha gente que ha optado por no volcarse al mercado de trabajo, entonces la tasa de desempleo, que está en el entorno del 10%, tal vez no está expresando de una manera cabal el complicado panorama que hay en el mercado de trabajo, porque hay mucha gente que ha quedado ya desestimulada o opta por mantenerse al margen hasta que la pandemia no se supere. De manera que estamos con un desafío en el empleo, y lo asocio además a lo que comentábamos recién. Estamos con una revolución tecnológica acelerada por la pandemia que exige nuevas capacidades, y allí las personas que no tengan ese perfil pueden llegar a realmente sufrir mucho para conseguir un trabajo en lo que es una nueva realidad y una nueva economía, ¿no? Y en relación a uno de los sectores que aporta y mucho, sabemos que es el sector agropecuario, ¿verdad? Principalmente tomando a Uruguay como referente de exportador de proteína roja. ¿Esa situación cómo se dio para el sector? Aquí en Paraguay, por ejemplo, el sector agropecuario no se vio muy afectado por la pandemia. Sí, tal vez algunas trabas impuestas por poder sacar los productos al exterior, por todo lo que implicó en sí este tema. ¿Y cómo afectó a Uruguay, a ese sector específicamente? Creo que ha sido muy parecido a lo que tú comentabas para tu país, porque por razones obvias, el sector agropecuario no, su trabajo, su actividad diaria no implica grandes aglomeraciones, de manera que los trabajadores, los productores pueden estar cada uno en su establecimiento desarrollando la producción. Y en las agroindustrias, los molinos, los frigoríficos, se han aplicado protocolos muy importantes, fuertes, lo que no quita que en algunos casos irrumpieran algunos brotes de coronavirus que han tenido en algunos casos a maltraer a muchas empresas. No es la generalidad, y como todo, hoy por hoy ya estamos en Uruguay con un escenario de que realmente se conocen casos prácticamente para todas las personas, tienen algún conocido con coronavirus, y bueno, en una planta frigorífica o en un molino o en un puerto, si hay un contagio es seguro que puede haber más de uno y allí la operación se complica. Pero en general la actividad se ha logrado mantener, y eso es muy importante. El agro sin duda va a ser un puntal en la recuperación, porque ahora con este escenario de precios altos, la actividad agrícola se va a reafirmar, ha subido mucho el precio del ganado y eso es bueno para el ingreso de los productores, el lácteo se espera algo parecido, y tenemos un sector forestal muy dinámico que con la presencia clave de las empresas de celulosa también integra otros sectores, madera cerrada, etcétera, que están generando mucha actividad también. De manera que el agro, con las dificultades del caso, pero se ha mantenido como uno de los sectores que ha logrado sostenerse y seguramente va a liderar la recuperación.
Y en relación a lo que mencionabas al principio, el Producto Interno Bruto, ¿hay perspectiva de crecimiento también para Uruguay para este año? Según datos que dio a conocer CEPAL, para la mayoría de los países de la región va a haber perspectiva de crecimiento. Tal vez todavía no al nivel de prepandemia, pero sí va a haber. Uruguay no es la excepción, supongo. Efectivamente, estamos hablando de un crecimiento que va a ser más lento de lo esperado, porque las primeras proyecciones era que la pandemia se acababa el año pasado, tú lo recordarás muy bien. Sí. No ha sido así, ha seguido de largo, e incluso uno se pregunta si realmente esto va a superarse de un momento para el otro o será algo que continúe por un tiempo. Ojalá que no, pero es un escenario que no habría que descartar. Uruguay crecería algo menos de 3% este año y una cifra similar el año que viene. Así que recién el año que viene estaría recuperando los niveles prepandemia, porque bueno, la misma se ha extendido más de lo esperado y además hay que ver en la región cómo es que Argentina y Brasil van a seguir, porque de ahí es donde llegan la mayoría de los turistas. Así que es un desafío importante que tiene el Uruguay. La proyección, reitero, es un 2,7% de crecimiento para este año y una cifra similar el año que viene que llevaría a los niveles prepandemia recién en 2022. Hacemos aquí una pausa, enseguida regresamos. Somos Jacto, desde hace más de 30 años en Argentina. Cada mañana tenemos un nuevo compromiso con usted en el campo. Somos especialistas en soluciones innovadoras para su negocio, ya reconocidos por productores de todo el mundo. Nuestras máquinas, equipadas con tecnología de punta, colaboran para aumentar la productividad y rentabilidad de su cultivo. Nuestro lugar es y será a su lado siempre, porque nacimos y evolucionamos, oyendo, mejorando y creando nuevas formas de ayudar al profesional del campo. Estamos aquí por usted, hoy y todos los días que vendrán. Jacto, nuevos tiempos, nuevas soluciones. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Jornada a campo virtual del IPCBA en Esquel, jueves 24 de junio, online y gratuita. Ciclo completo pastoril en los valles patagónicos. Establecimiento Los Ñires, Chubut. Reserva tu lugar. Conexión gratuita. Cupos limitados. Infórmese e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 911 44 15 8189. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Como consecuencia de la pandemia que está afectando al mundo entero, el precio de los alimentos ha registrado su mayor valor en los últimos 10 años. Es un informe de la ONU. Si primero fue la sequía la gran amenaza, la pandemia terminó por ser uno de los factores más influyentes en el precio de los alimentos.
La fruta, todo está caro. Acá no es tan barato, aquí está cara la vega. Todo suyo. Es el precio de esta situación que tenemos. 10 lucas y miren lo que llevo con la carne. Y se me fue la plata. Hay que estirar nomás el presupuesto, de alguna manera. Y el bolsillo de los chilenos lo siente. El costo de la vida está cada vez más caro. Oscar tiene un puesto en La Vega y nos cuenta que desde que empezó la pandemia se han visto importantes alzas, sobre todo en productos de primera necesidad, un hecho que asegura se escapa de sus manos. Hay harta alza en lo que es aceite, en lo que es los panes, que vendemos pan envasados, han tenido mucha alza, los quesos, los lácteos, todo lo que es lácteo ha subido. A nosotros las empresas nos suben el precio y nosotros traspasamos esa alza al cliente, pues no es que nosotros tengamos una mayor ganancia al subir los precios. Aumento de precios, un fenómeno que se vive a nivel mundial. Hoy la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura informó que mayo registró el mayor crecimiento de los últimos 10 años. Si lo comparamos con abril, el alza fue de 4,8%, mientras que en un año fue de 39,7%. Se debió a un aumento en el costo de aceites vegetales, el azúcar y los cereales a nivel mundial. Son muchos los factores que inciden en el acceso a los alimentos, no solo el precio. La realidad de cada país es distinta. Y en Chile no solo se sufren alzas por la pandemia, las lluvias que ocurrieron en el verano afectaron las cosechas y eso se traspasó a los precios. Así lo asegura Nicole. Nos cuenta que están preocupados porque son productos de consumo básico. Difícil porque la gente está buscando lo más económico, está cotizando mucho, está comprando por menos, por lo menos en un 50%. Que ha aumentado las cosas. Por ejemplo, el poroto burro, que es el que más se consume, antes había estado a 1.400, a 1.600 y ahora 2.360, en algunos lugares está a 3.000 pesos el kilo. Una vida más cara que repercute en la economía de los chilenos, principalmente en los de menores ingresos. Alimentos y bebidas no alcohólicas ocupan el 19% de nuestra canasta y en el caso de las familias de menores ingresos probablemente cerca del 25%. Hay allí indudablemente un impacto que, claro, no se amortigua con las rebajas de precio que hemos visto en otros productos. De todas maneras, las proyecciones de los expertos parecen ser más auspiciosas de cara al final del segundo semestre. Una noticia positiva para el mundo es que la FAO ha prognosticado que la producción global de cereales aumentó respecto al año pasado. En la medida que ya entra en cosecha el hemisferio norte, probablemente los precios se van a moderar un poco. De todas maneras, sumando y restando, nos quedan todavía probablemente un par de meses con precios altos en este tipo de productos alimenticios. Precios más caros que se mantendrán a la espera de retomar las actividades afectadas por la pandemia, mientras miles de chilenos se las ingenian para costear una vida cada vez más cara. Y la pandemia está omnipresente aún en buena parte del planeta, por eso ponemos en pantalla este informe de Canal Pro que analiza el impacto que ha tenido en Brasil. Creo que el 2019 se tenía mucha expectativa porque pensábamos que íbamos a tener un año excelente en 2020, porque estábamos con las exportaciones de granos por la cuestión de la guerra comercial con China y Estados Unidos. Entonces, tuvimos muchas ganancias, la industria estaba bien, todo empezando a quedarse más positivo. Pero lo que pasó entonces, tuvimos el COVID. El problema es que nuestro país, nuestro gobierno, llevó un tiempo a tomar una iniciativa, a hacer un tipo de actitud, de combate de COVID. Y eso, claro, tuvimos un impacto muy grande en la economía. Mucha gente ha perdido su empleo porque todo se cerró después y no se sabía lo que podría suceder. Entonces, tuvimos muchas personas con pérdida de empleo. Eso se queda una población más pobre, ¿no? Que no tiene condiciones de compra. Eso es muy complicado y también fome.
hambre, acá tenemos algunas situaciones de hambre. Entonces ahora tuvimos el soporte del gobierno, empezó con 600 reales el año pasado, y eso tuvo un incentivo grande, que las personas empezaron a comprar más comida, y eso también afectó la inflación de los alimentos, que hoy está muy alta acá en Brasil. Ahora, precisamente, Roberta, usted indicaba las medidas de las autoridades de Brasil fueron como tardías en relación a lo que vimos en la región. Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile tomaron medidas preventivas muy temprano. Por decisión política, el gobierno de Brasil lo hizo más tarde, y esto evidentemente retardó, digamos, esos problemas, ¿verdad? Porque los problemas finalmente llegaron. Exactamente, y la cuestión es que tuvimos también una negociación tardía para tener la vacuna, porque si había una negación del COVID, no, que es solamente una gripa, que todo va a pasar y todo, no necesitamos. Y entonces empezó una pelea política acá, muy grande. Entonces, en el estado de San Pablo, el gobernador empezó a poner la cuestión del lockdown. Entonces el presidente no creía que eso iba a ser el positivo, y también tuvimos, solo para que sepas, tuvimos como tres ministros de la salud en un año. Entonces, porque ellos se quedaban allá, necesitaban coordinar las acciones, miraban los casos, cada día más casos, y el gobierno con la pelea y todo, y no empezaron a negociar una vacuna, no buscaron exactamente una salida, solamente quedaronse más con la pelea. Eso, claro, tuvo un efecto en la economía, porque las personas se quedaron en casa, muchos están ahora desempleados, el servicio es una de las áreas de Brasil que se contracta mucho, y también tenemos, por ejemplo, industrias que han cerrado las puertas, como por ejemplo Ford de los coches. Ellos han cerrado la fábrica acá. Eso, mucha gente se quedó desempleada. Entonces, creo que la condición tardía, que se quedó muy tarde, de empezar a tener algunas actividades, algunas opciones, buscar salidas, también tuve un colapso en los hospitales, que nos quedamos como, por ejemplo, hasta ahora en San Pablo tenemos como 80% de los hospitales llenos. Eso es muy complicado. Y esta situación que mencionaba, el cierre de una fábrica de magnitud, es decir, hablamos de una fábrica muy importante, y el desarrollo industrial también es muy importante en Brasil, es decir, desde décadas Brasil en el continente es conocido por su desarrollo manufacturero, ¿verdad? Y también por los servicios que ofrece. Y si a una empresa tan grande como Ford le fue así y tuvo que cerrarse, ¿qué datos maneja o conoce de las MIPYMES, de las pequeñas empresas que constituyen también ese desarrollo de una localidad pequeña, de una ciudad pequeña, y que también seguro entró en crisis, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces tuvimos la cuestión del comercio, de la cuestión de eso, que los restaurantes, todos, entonces eventos, por ejemplo, eventos de magnitud grande, empleaban muchas personas. Eso no se puede tener más. Con la pandemia todo ha cambiado y no se tiene una idea de cuándo va a tener un otro evento. Entonces ahora todo se pasa en la internet, como lo hacemos ahora. Hablamos entonces en la herramienta, de la tecnología, y creo que eso también necesita que las industrias
no solo la industria, pero el comercio, los restaurantes, que piensen en el digital como una manera de impulsionar y de seguir sus negocios. Entonces, ese cambio fue acelerado por la pandemia. Entonces, hoy se cambia mucho, por ejemplo, las personas que se puede ahora hacer una compra en su teléfono, van a traer en la puerta de su casa, por ejemplo, no me gustaría salir a supermercado, a súper, porque es un poco complicado, entonces puedo pedir acá y van a traerme acá. Entonces se genera otro tipo de empleo. Entonces, estamos, creo que, un momento de transformación, que van a sobrevivir los que están en la industria, que puedan adaptarse a eso. Los que no pueden mirar el digital como una cosa positiva, creo que van a quedarse en una situación muy complicada. Mencionaba también, Roberta, la asistencia de 600 reales, creo que decía, para las personas en situación de pobreza. ¿Se tomaron medidas similares para estos sectores que mencionaba? Por ejemplo, las pequeñas industrias, los comercios, las empresas de servicios. ¿Hay también medidas en materia económica para de alguna manera ayudarlos a sobrepasar esta situación? Lo que pasa, por ejemplo, ellos tienen una ayuda. El año pasado fue como 600 reales, después se cayó a 300 reales. Hoy se estudia y vamos a tener a 250 reales. Pero lo que pasa es que no se puede comprar nada con 250 reales. Todo está muy caro. La inflación ha subido mucho en la inflación de los alimentos. Y lo que me preguntaste, sí, lo que pasa es que el gobierno hoy, un ejemplo, en un hotel generalmente se encarga de muchos empleados que necesitan para mantener todas las habitaciones, recibir los turistas o las personas que vienen a negocios. Entonces, lo que los hoteles hicieron, porque nadie llegaba en los hoteles, ellos tienen, por la justicia, por el gobierno, la posibilidad de se quedar apartado un poco, o las personas que están trabajando. Entonces, hacer una reducción de sueldos. Entonces, se puede hacer una reducción de sueldos para evitar que se queden desempleados, y también puede seguir apartado una parte de los empleados. Entonces, el gobierno paga el salario mínimo a los empleados que están apartados. Sí, tiene algunas iniciativas en ese sentido que está ayudando, pero se queda más complicado con el tiempo, porque las personas que están trabajando están ganando menos, pero trabajando mucho. Las otras que se quedan en casa no están seguras que van a recibir el sueldo en su cuenta, porque el gobierno. Entonces hay mucha duda en la economía, por supuesto, siente eso. Lo que es bueno por acá y que está manteniendo la economía y también nuestro PIB es la cuestión de la agricultura, de exportaciones. Entonces, eso que garantiza el sueldo positivo del superávit de Brasil. Precisamente ese sector, el agropecuario, sabemos que Brasil con Argentina aquí en la región, con la exportación también de granos que hace Paraguay, hace un número importante a nivel mundial. Es decir, incluso periódicamente el Departamento de Agricultura de Estados Unidos se ocupa de la producción regional de granos. Para el sector agropecuario de Brasil, ¿la crisis pegó? ¿La crisis llegó? ¿Se sintió para ellos? ¿O ellos continuaron el trabajo con normalidad? Creo que la producción no fue afectada. Ellos se quedaron apartados de la ciudad, entonces
Son pocos casos que vimos un poco de problema, entonces, pero el agro no para, no puede parar, eso que se dice, entonces, porque necesitamos comer, entonces va a llegar la comida, entonces la producción ha seguido normalmente y ahora lo vimos que Paraguay, por ejemplo, es un gran parcero comercial porque vendemos mucha soja a China y tuvimos, claro, un problema interno que no se tenía soja para la producción de alimentos o entonces para la ganadería, producción de comida para alimentar la ganadería y todo. Entonces, lo que pasa es que ellos entonces siguieron y exportaron mucho. Y lo que te dice, el año pasado, con el soporte de 600 reales, se empezó a comprar mucho más comida. Entonces, más arroz, frijoles. El año pasado, no sé si te acuerdas, que Brasil lo ha hecho sacado la tasa de exportación, de importación de arroz, ¿no? Entonces compramos arroz. Y ahora lo han sacado también de maíz y soja. Entonces, compramos de Paraguay, hemos comprado de otros países, de Argentina, porque se tiene una necesidad muy grande interna y los stocks están muy bajos. Pero es muy importante la agricultura, sí, para la economía de una manera general. La agricultura, no solo el agronegocio, toda la cadena ha contratado mucha gente. Entonces, eso que está, decimos como salvando, no sé si dice salva la economía. Entonces, se asegura un poco porque los otros sectores están muy complicados. Continuamos con este relevamiento realizado por nuestros colegas de Canal Pro acerca de cómo ha impactado, cómo ha afectado la pandemia las economías, las finanzas, la producción en distintas naciones, vinculadas sobre todo con el Mercosur y Sudamérica. En este caso vamos a ver qué es lo que ocurre en Paraguay. Sí, asimismo, en semanas atrás habíamos presentado el informe de política monetaria y un poco ahí analizamos el entorno económico a nivel mundial y regional. No podemos dejar de mencionar el tema de la pandemia, ¿verdad? Del COVID-19 y principalmente el hecho de que si bien en algunos países se ha moderado, en otros continúa profundizándose esta enfermedad. Principalmente por las restricciones que implican, digamos, luchar contra esta enfermedad en el sentido de que no hay medidas farmacológicas, sino medidas no farmacológicas, y una de ellas justamente es la restricción. Esto tiene un efecto muy importante en la actividad económica de los países. Sí. El escenario un poco ahora cambia por el hecho de que ha aparecido, digamos, una vacuna y hemos visto justamente en muchos países que los programas, digamos, de inmunización están avanzando y este hecho, digamos, es muy importante, ¿verdad? Porque principalmente esto mejora las perspectivas, dado que cada vez serían cada vez menos las restricciones, y lo que se ve justamente es que la actividad económica en las principales economías del mundo, estamos hablando de Estados Unidos, Unión Europea, China, han mejorado, digamos, esas perspectivas. A través de los indicadores adelantados de actividad económica se puede ver eso. Sí. Y el hecho de que Estados Unidos, el hecho de que la Unión Europea y China tengan mejores pronósticos de crecimiento, eso es una muy buena noticia para el comercio internacional. Recordemos que China es un importante demandante, digamos, de commodities, sí, y lo que se ve justamente es una mejora en esos precios. También, digamos, a nivel regional, los indicadores adelantados de actividad económica de Brasil y de Argentina también han mejorado, y eso también es una buena noticia para Paraguay por el hecho de que son nuestros principales socios comerciales. Sí, y hoy en día en esta situación que vivimos,
de pandemia. Esto de la inmunización está totalmente ligado a todo el avance que se pueda tener en materia de apertura y esto, por supuesto, a mejorar la situación económica de cada país. De ahí Miguel seguro hablaba de los datos alentadores tanto para Estados Unidos, la Unión Europea y China. Asimismo, es verdad. Justamente este tema, digamos, de este proceso de inmunización, un poco sumado al tema de menores restricciones que te había mencionado, ¿verdad? Sí. Para los siguientes meses. Y también esto adicionado, digamos, a los estímulos tanto monetarios y fiscales que mantienen las economías ya desde el año anterior, han mejorado las perspectivas de crecimiento para el mundo, ¿verdad? Que se ha revisado al alza. Se espera que el mundo crezca en un 5,6%, 4,1% para el 2022. Estados Unidos también fue revisada al alza en términos de su crecimiento, 5,7% y 4%, digamos, para el siguiente año, para el 2022. La eurozona también a un 4,2% y 4,2% para 2021 y 2022. Y lo que te mencionaba, China, ¿verdad? Que se espera crezca en 8,5% y en el 2022 5,5%, ¿verdad? Esto es muy relevante, sobre todo lo de China, por el hecho de que una mayor actividad económica implica una mayor demanda y por lo tanto los precios de commodities que están en niveles altos, en casi 550, $600 la tonelada para el caso de la soja, que es un producto que Paraguay exporta, evidentemente es un importante factor, digamos, para la recuperación que estamos buscando desde Paraguay en el 2021. Sí, realmente ha sido bastante afectado en el 2020, tanto Brasil como Argentina. No obstante, a pesar, digamos, de este escenario que estamos viendo de menores niveles de inmunización, no obstante, para estos años se espera que Brasil, el 2021, crezca en 3,5% y en el caso de Argentina, 6%, ¿verdad? O sea, eso es una buena noticia y un poco este comportamiento se puede ver reflejado en el último dato que publicamos del comercio exterior, en el cual la maquila, ¿verdad? Que es un producto que casi en un 80% se vende al mercado brasilero, está creciendo en el primer cuatrimestre a una tasa aproximadamente del 94%. Hay también un efecto base ahí, en el sentido que en el año anterior había caído en forma importante, pero por lo menos los niveles de exportación de maquila que estamos viendo son bastante superiores, digamos, a los que vimos incluso en todos los meses del 2020. Como siempre, muchísimas gracias por estar acompañándonos cada día en esto que es Chacra TV Noticias. Nosotros sabemos que ustedes nos acompañan y les proponemos siempre que estén junto a nosotros en la plataforma de medios agropecuarios Chacra. Todo el día, todos los días. Muchas gracias. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra nos da un lugar, un hogar, las costumbres y la lengua, el origen y el futuro, las raíces y el alimento. La tierra tira. La tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profértil. Vida para nuestra tierra.